Soy el vampiro de 1000 años de edad, Iron. Soy el príncipe indio Siddha Dua, que se convirtió en Buda. Soy el capitán de las fuerzas aéreas, los tigres voladores. Soy director y guionista. Soy Roberto y soy actor.手术不是挺好的吗？这里离战山园15里，带着山园到这里需要1个2个小时，整条山园会半路没命了。组长，咱们还是撤下去吧。如果你们2个不能坐这里的公车，请离开这里。你是外国友人，不是红军，我必须做我该做的事情。别放出来！ Yo he rodado muchísimos papeles que me han ayudado mucho a crecer, no solo como profesional de la industria, también como persona. Hay papeles que te mueven mucho dentro en el interior, que te abren las puertas a religiones como el budismo, por ejemplo, que te mueven por dentro. Hay papeles, por ejemplo, como el Dr. Mahaide, el Dr. Hatem, que he conocido a algunos de mis mejores amigos, los he conocido en esta serie de televisión. Y ese papel en particular es tan similar a mi vida. Es tan similar que a veces te ves reflejado en la pantalla. Este papel, él era un doctor que llegó a China, no conocía a nadie, no tenía amigos, no hablaba el idioma. Él era un doctor, yo soy un actor, es diferente. Poco a poco le costó muchísimo de estar reconocido en China, hasta que le reconocieron y acabó transformándose en del pueblo chino. Él acabó cambiándose de nacionalidad y acabó siendo reconocido con amigos y familias en chino. Esto, a mí, cuando yo rodé ese papel, prácticamente era mi vida. Yo llegué a China, yo estaba solo, yo no hablaba el idioma, y yo no tenía amigos. A mí me costó muchísimo el intentar hacerme un paso, en ponerme en un sitio en esta industria. Y poco a poco me he ido desarrollando, poco a poco he ido aprendiendo, y ahora estoy lleno de amigos y tengo mi vida aquí en China. Cuando Roberto era apenas un adolescente, se encontró por coincidencia con una gitana que le habló de un supuesto vínculo con un lugar misterioso, un lugar del lejano oriente. Él no se lo tomó del todo en serio, pero tampoco lo asumió como una broma. Mucho tiempo después, cuando ya esa premonición se había cumplido, Roberto no sabía qué le impresionaba más, si el hecho de que su destino realmente estuviera ligado a China o las dotes adivinatorias de la pitonisa. Mi familia y yo somos de un pueblo llamado Vinaroz, de la provincia de Castellón. Mi familia es una familia de negocios, una familia típica española. Mi padre trabaja en el negocio de la construcción y mi madre es la directora y dueña de una escuela de monta ecuestre. Somos todos un poquitín así más trabajadores, estamos siempre muy ocupados. Solo piensa un poco, yo llevo 8 años en China y ellos aún no han tenido tiempo de venir ni siquiera una vez a verme. Aun siendo una familia de negocios muy ocupada, tenemos una tradición familiar. Todos practicamos artes marciales, es un poco una tradición como de la familia. E incluso si no es nuestro trabajo, no es nuestro trabajo principal, lo tenemos como un hobby, pero lo llevamos a un nivel un poco más alto que un hobby, aprendiendo artes marciales desde que somos muy pequeños. Mi padre en ese momento ya nos dijo, bueno, habéis practicado muchos años artes marciales, ahora podéis elegir qué camino os gusta más. Yo particularmente elegí las artes marciales tradicionales chinas, las artes marciales orientales, Wushu. Mi experiencia en las artes marciales orientales lleva desde muy chiquitín por muchos años. He tenido una grandísima suerte de aprender con maestros muy buenos que vinieron del templo Shaolin. Aprendí muchísimo. La suerte que he tenido yo es que estos profesores son profesores especializados en las artes marciales tradicionales chinas. Entonces, cuando ellos nos enseñaban, no simplemente nos enseñaban cómo hacer todos los movimientos o las formas, simplemente también nos enseñaban la tradición, la historia, la filosofía, meditación.
En este momento fue cuando mi amor por China empezó a crecer, porque poquito a poquito no solo aprendía cómo eran sus artes marciales, pero también cómo pensaba su gente, su historia, lo que habían pasado, lo que habían sufrido el pueblo chino. Poco a poco empecé a encariñarme mucho de las artes marciales tradicionales chinas. Aquel tiempo de pequeño, de joven, de adolescente, fue uno de los mejores tiempos de mi vida, yo diría. Desde muy jovencito empecé a trabajar en exhibiciones de artes marciales. Empecé a trabajar enfrente de las cámaras, a veces como modelo, a veces como actor en exhibiciones. Tenía también una alta categoría en las artes marciales. Estaba como competidor compitiendo en Sanda, Wushu, Nanquan, Nandao. Competía en muchos estilos tradicionales chinos del puño del sur, con espadas, con sables. Al mismo tiempo tenía una novia preciosa con la que estuve por 4 o 5 años. Y bueno, y mi vida en aquel momento era perfecta. Era un momento ideal. Era un combate cualquiera. Roberto tomaba parte en un torneo internacional. De repente, su rival de turno lo golpeó accidentalmente en la columna, causándole una grave lesión. Con 3 vértebras malogradas, este maestro del Kung Fu y deportista consumado quedó postrado en una cama. Con solo un golpe, el colorido panorama de su futuro se tornó negro. En aquel momento, bueno, mi vida había cambiado completamente de dirección. No podía caminar, entonces no podía tampoco hacer mi trabajo, no era la persona de alto rango de artes marciales. No podía competir, no podía hacer deportes. Mi vida normal, diaria, también se acabó. No sabes qué va a ser de tu vida. Los doctores no dijeron exactamente que no podría volver a caminar, pero sí que dijeron que había riesgo, que no podría volver a hacer deportes y que necesitaría ayuda para caminar. Básicamente me dijeron que todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que yo creía, tenía que olvidarme de ello. No podría nunca más hacer artes marciales, nunca más competir o trabajar como actor, por ejemplo, como era mi sueño. Entonces, mi personalidad cambió mucho. Poco a poco fui empujándolos a todos de mi lado y no quería ver a nadie. Mi relación con mi novia de entonces acabó porque era insostenible. No por ella, ella me ayudó muchísimo y ella quería estar a mi lado, pero yo no pude aguantarlo. Antes del accidente, nosotros éramos lo que nos llamaban la pareja de oro. Éramos 2 personas jóvenes con un éxito increíble. Pero después del accidente, ella era la persona increíble. Ella era la mujer que tenía un éxito increíble, ¿no? Yo simplemente era un chico en silla de ruedas, en muletas y que no podía volver a ser lo que antes era. Acabó siendo que acabé empujando a todo el mundo a mi alrededor y acabé estando solo. Y bueno, entonces fue cuando me di cuenta que las amistades de verdad, los amigos de verdad son los que cuentan. Porque tan solo tuve muy poquitos amigos que se quedaron a mi lado todo el tiempo, cuidándome, viéndome, asegurándose de que superaría este bache. Poco a poco empecé a hacer un programa de rehabilitación. Pasaron muchos meses hasta que empecé a caminar, a usar mis piernas. Tuve 2 operaciones en la espalda también. Y a los 6-7 meses es cuando empecé a mover las piernas de nuevo y entré en este programa de rehabilitación especializado para deportistas. Mi programa de rehabilitación incluía muchísimas artes orientales de China. Incluía acupuntura, incluía tai chi, qigong, aparte de la cirugía, aparte del stretching, del pilates, etc. El resultado fue increíble. Un año pasó y no solo empecé a caminar, empecé a entrenar de nuevo. Y todo el mundo a mi alrededor se sorprendió muchísimo. En ese momento, cada varios meses teníamos una cita con el doctor para hacer un seguimiento de cómo mi rehabilitación estaba sucediendo. Y en una de las últimas citas con el doctor me dijo una frase que a mí se me abrieron los ojos.
Lo recordaré toda mi vida. Estábamos mis padres, yo y el doctor. Y el doctor estaba mirando en la pared todas las radiografías de mi espalda, de mi espina. Y él se giró y me dijo, Roberto, deberías de estar muy agradecido a China. Y yo, claro, yo me sorprendí. Digo, ¿a China? ¿Por qué? Yo no lo entendía, nunca había pensado eso. Digo, ¿por qué me dices que debería estar muy agradecido a China? Y él me dijo, bueno, ¿tú ves todo esto aquí? Tú te has recuperado porque desde jovencito practicas las artes marciales chinas. Si tú fueras como un niño cualquiera jugando videojuegos o PlayStation que nunca hacen deporte, te aseguro que no te hubieras recuperado la espalda. Te aseguro que no volverías a caminar. Y te aseguro que no volverías a hacer artes marciales. Pero porque tu cuerpo está acostumbrado a hacer artes marciales chinas, tú ahora tienes una segunda oportunidad en tu vida de volver a ser lo que fuiste. Y bueno, al fin y al cabo, las artes marciales que yo practico son artes marciales chinas. Nacieron en China. En consecuencia, deberías de estar muy agradecido al pueblo chino. Deberías de estar muy agradecido a China. Yo no sé por qué, en ese momento, cuando me dijo esas palabras, a mí se me abrió algo aquí, se me abrió algo en el pecho, abrí los ojos y tuve un sentimiento tan raro que simplemente yo es que no creo que era yo mismo el que hablaba. Es que ni me acuerdo de decir esas palabras. Yo abrí los ojos, me giré, miré a mi padre y le dije, papá, me voy a China. Y mi padre me miró y me dijo, ¿qué? Digo, que me voy a China. Y me dice, no, tú no te vas. Ese día nos volvimos a casa y empezamos a discutir y a hablar, a ver la oportunidad y la posibilidad de que me iría para China. Al principio mi familia no me apoyó mucho. Normal, yo soy el niño pequeño, no querían que me fuera del país, que estuviera solo. Pero yo estaba decidido. Yo sabía que iba a hacer mi nueva vida aquí en China. A finales de 2008, movido por el agradecimiento, Roberto dejó España y se instaló en China, decidido a comenzar una nueva vida. Lejos de temer el tradicional choque cultural, o mejor aún, decidido a encararlo de frente, lo primero que hizo Roberto tras llegar a China fue visitar el templo de Shaolin. La famosa cuna de las artes marciales chinas era un lugar sagrado para él desde mucho antes de llegar allí, pues desde pequeño se había dedicado a la práctica del Kung Fu. Y justamente fue en las artes marciales donde encontró la fortaleza para superar la tragedia, recuperarse de la lesión y enderezar el camino de su vida. Con la guía de sus maestros y el apoyo de sus amigos, en Shaolin Roberto encontró la paz interior y las respuestas a las dudas que tenía sobre sí mismo. Bueno, cuando llegué a China tenía un problema muy grande. Yo no sabía hablar chino, yo no sabía hablar inglés. ¿Qué iba a hacer aquí? Me había preparado y había estudiado para ser actor. Actuar sin saber chino o ni siquiera inglés, ¿cómo voy a ser actor? Así que yo al principio creo que fui muy valiente de venir a China, sí, pero una vez estaba aquí yo pensé, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, no sabía el idioma, pero había una cosa que sí que sabía, que también estaba en China, y eran las artes marciales chinas. Así que decidí empezar por ahí. Estuve en un programa universitario por 2 años y medio para ser instructor internacional de artes marciales. Eso me abrió las puertas hacia la actuación. Cuando me gradué, enseguida empecé a trabajar con muchos equipos de riesgo para películas, diseñando coreografías de riesgo, movimientos de riesgo, saltos de altura, programas de combate para actores, etc.
Gracias a su dominio de las artes marciales, Roberto pudo hacerse un lugar en la industria del cine de acción de China con relativa facilidad. El público goza con las escenas de acción, pero no siempre es consciente de todo el trabajo que implica lograr cada una de ellas. La mayoría se ven peligrosas porque en realidad lo son. El mismo golpe se sufre una y otra vez. En el cine, la imperfección no tiene cabida, pero la perfección cuesta sudor y sangre. Una de las personas que me ayudó más fue estilos de artes marciales y de deportes, como por ejemplo el parkour, que nosotros le llamamos, o bueno, estilos de coreografía de combate. He tenido oportunidad de trabajar con artistas muy grandes y me han ayudado muchísimo en mi vida. Yo cuando llegué a China aún no estaba totalmente recuperado. Yo estaba recuperado para caminar y para hacer artes marciales, pero a un nivel profesional de rodar en películas de acción, mi espalda no estaba lista. No estaba preparado. Cuando rodamos películas de acción, llevamos unos cables de acero. Entonces, cuando estamos pegando y saltamos, damos saltos, nos caemos contra el suelo, hacemos barridas contra el suelo, etc. En la película se ve que es muy real. Y de hecho es que es real, porque cuando estamos rodando nos hacemos daño. Nos hacemos muchísimo daño. Y yo he tenido la oportunidad de conocer lo que hoy en día son algunos de mis mejores amigos en China y me han ayudado muchísimo con eso. Conocí un grupo que se llama la Comunidad de Parkour de Beijing y empezamos a entrenar juntos el arte del parkour. El arte del parkour mucha gente cree que es simplemente saltar y dar volteretas por el aire y todo esto. No se trata de eso. Se trata de controlar tu cuerpo al máximo, de saber tu cuerpo en qué estado está, cómo correr, cómo maniobrar para coger el máximo rendimiento de tu cuerpo cuando estás haciendo movimientos. Al cabo de 3, 4, 5 meses me di cuenta que podía hacer no lo que yo hacía antes, incluso más, simplemente con el entrenamiento de parkour. Era una experiencia muy bonita para mí. 我跟罗伟认识是在城市游戏的时候，距离现在已经有很多年了。他非常的刻苦，还记得他受伤的时候，疼得不行了，但是伤还没好，他还要坚持训练，因为他是外国人，比我们中国人，就是我们有很多的优越条件，而他不行。他说我要努力，不然的话我没办法在中国待下去。在戏里的时候我们是好兄弟、好朋友，在私下里也是一样的，经常一块儿学习、交流、切磋。罗伟，休息一会儿吧，来喝点水。 Y al cabo de los 2, 3 años, cuando empecé a aprender un poquitín más de chino y mi inglés ya era bastante fluido, bueno, ahí lo teníamos. Ya tenía las skills, ya tenía todas las habilidades. Al principio era un poco difícil, siempre yendo a las audiciones, a los castings, pidiendo favores a los agentes y a los directores para que me cogieran en sus papeles, para que me cogieran en sus películas. Pero me costó muy poquito. Una vez actuaba una vez con ellos, a la siguiente película me volvían a llamar. No me costó más de 3-4 años el establecer mi propia red de conexiones y establecerme como un actor profesional aquí en China, en el mundo del cine. Luego, al pasar los 4 o 5 años como actor, empecé a trabajar también como director y asistente director, como segundo director para rodajes, etc. Claro, la experiencia de estar rodando 24 horas cada día, cada año, me dio muchísima experiencia y entrenamiento. Entonces, muy temprano hubieron muchos directores que me llamaban para ayudarles a dirigir con ellos. Al mismo tiempo, me gusta mucho dibujar. Desde muy pequeño en España he estado siempre dibujando, así que cuando había necesidad de hacer dibujos para las películas, los storyboards, o cuando había que hacer los diseños de la ropa, etc.,
Los maestros de wardrobe, los maestros de ropaje también me llamaban y me decían, Roberto, ¿nos puedes ayudar a diseñar la ropa para los actores? Entonces yo les hacía dibujos de los personajes, se los pasaba a ellos y ellos hacían la ropa. En este modo, no solo pasé a ser un actor, pero pasé a estar muy reconocido entre los directores, los actores, los personajes de rodaje, etc. Era todo como un pack, ¿no? A mí me llaman el multiusos. El mundo del cine en China es muy complicado. Es una industria que está creciendo muchísimo, a un ritmo muy rápido, en la que se está invirtiendo mucho dinero. Actores hay muchos. ¿Qué puedes hacer tú para triunfar? ¿Qué puedes hacer tú para estar en China al lado de millones de actores o al lado de cientos de actores extranjeros y que te escojan a ti? Lo único que puedes hacer es trabajar duro, trabajar muy duro. Ese es el motivo principal por lo que yo no solo soy actor, por lo que también he tenido que aprender dirección de cine, escritor para guiones, he tenido que aprender cómo rodar, cómo hacer coreografías, etc. Mucha gente me dice que, bueno, debería de escoger una o la otra, ser un actor o ser... Yo creo que no. Yo creo que cuanto más información y cuanto más preparación tengas en esta industria, mejor. Porque luego puedes siempre ayudar a las producciones, a los directores. Y eso es lo que te va a abrir camino en esta industria. El problema aquí en China es que tú acabas de rodar esa película y la siguiente película el director te dice, ay, estás muy flaco, tienes que engordar 10 kilos más. Y tienes 2 meses para engordar 10 kilos. Yo tengo varios amigos que son especialistas, entrenadores personales. Uno de ellos, mi amigo Wang Wei, es Gabriel, es un amigo genial. Él es medalla de oro de musculatura de China, de Asia, no de China. Y él es el que me hace los entrenamientos y me ayuda muchísimo a entrenar. Entrenando con él es sufrir. Tú sufres, pero los resultados son geniales. 其实罗伟这个人吧就是这样，我拍《金刚王》时候认识他，那个戏对身材的要求、肌肉的要求比较高，大家一起练、一起运动、一起吃水煮的蔬菜、水煮的瘦肉、牛肉啊、虾什么的，几个月，4个月吧，很辛苦，但是挺开心的，认识这样一个朋友，很积极、很励志，他也能给你很多正的能量。他从国外跑过来追求他自己的一个电影梦，我们一起走在这个追逐梦想的路上，特别开心，也希望鼓励追梦的人，大家一起加油呗。Mi experiencia en China, he trabajado como muchos papeles, pero uno de los papeles que más me ha llenado, los papeles que más me ha gustado y me ha impactado a mí mismo, es el papel de Siddhartha. Al principio hubo un director y un productor que me llamó y me dijo, Roberto, te quiero dar el papel principal en una película y documental que está hecho con efectos especiales. Y entonces me dijo, vas a interpretar a un indio. Y yo me quedé así un poco parado y digo, ¿perdona? Y me dijo, sí, a un príncipe indio. Esta era mi primera vez rodando en pantalla verde. Cuando rodamos en pantalla verde, no hay casi nada. No hay actores, no hay props, no hay muñecos, no hay escenario, no hay casi nada. Hay muy poquito. Todo a tu alrededor es una pantalla verde o una pantalla azul, depende del color.
Y toda la actuación tiene que salir de ti mismo, de tu corazón. No tienes nada, a veces no tienes ni personajes con los que hablar. Simplemente hay puntos en el suelo, lucecitas o cosas por ahí y te tienes que imaginar que eso es un actor, que eso es un monstruo, que eso es un peligro o que es una persona muriéndose, da igual. Este personaje tenía un montón de facetas, facetas de riqueza y de felicidad. La fase de que salía de su palacio y veía toda esta gente muerta y toda esta gente de pobreza y de tristeza. La fase en la que abandonaba su vida, abandonaba a su mujer y su hijo. Y la fase en la que él se llegaba a transformar en Buda. Cada una de las fases tenía un modo de actuar diferente. La expresión de la cara, de cuando tú veías a alguien en el suelo, la gente se estaba muriendo, te estaban pidiendo ayuda, poniendo sus niños en brazos, y las lágrimas empezaban a salir de tu cara. Todo esto te lo tenías que imaginar, porque no había nada alrededor. No había pobres, no había gente muerta, no había un bebé en brazos. Es simplemente me lo tenía que imaginar y tenía que empezar a llorar por mí mismo. Esto es muy difícil, esto es muy complicado. Pero bueno, al final lo conseguimos, un poco de práctica, un poco de entrenamiento, y yo creo que hicimos un buen papel. Roberto ha sabido aprovechar muy bien su tiempo en China. No solo ha acumulado una gran experiencia, sino que ya ha hecho realidad su sueño de contar con su propio estudio de producción. En él ha podido poner en práctica su habilidad como camarógrafo y guionista. El casting tampoco es un problema, y si no encuentra al actor adecuado, no duda en asumir él mismo uno de los papeles si la historia lo requiere. Una de las virtudes chinas más conocidas es la humildad, y Roberto ha sabido apropiarla para sí mismo. No hay duda de que su carrera ha sido muy exitosa, pero él sigue manteniendo los pies sobre la tierra. Su personalidad no ha cambiado, y mucho menos su pasión. Por eso su trato con los demás sigue siendo cordial y amable, y por eso su lugar preferido sigue siendo el set de grabación. El lugar donde se siente más a gusto, donde se siente realizado. Otra virtud china es el creer que cada experiencia y cada persona encierran una enseñanza. Eso hace que Roberto siempre esté dispuesto a aprender, y lejos de considerarse un maestro, se declare un eterno aprendiz. La industria cinematográfica no para de desarrollarse. Cada día se inventan o perfeccionan técnicas y equipos, brindando cada vez más y mejores posibilidades a los directores. Tomas desde múltiples ángulos, secuencias aéreas o submarinas. Es difícil imaginar una escena que no sea posible lograr con la tecnología disponible hoy en día. Por eso mismo, en su faceta como productor y director, Roberto sigue empeñado en aprender hasta el último detalle, decidido a hacer de su estudio uno de los mejores. No es soberbio, pero sí confía inmensamente en sí mismo, pues sabe que se ha preparado a conciencia y siempre tiene en mente que, como él mismo lo dice, el futuro es de quienes están mejor preparados. A veces cuando estás rodando, mucha gente se cree que los actores rodamos papeles. A veces rodas tu propia vida, a veces te ves reflejado en tus propios papeles. Eso, rodar de este modo, es el mayor regalo que yo pueda pedir. Porque no solo estoy trabajando de un papel, no solo estoy haciendo mi trabajo, lo estoy disfrutando y lo estoy viviendo. Y esa es mi vida aquí en China. Poder trabajar de lo que quiero y de lo que amo.